Muy bien, empiezo con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Guíanos en este tiempo que llevaremos esta clase para poder eh, crecer, para poder conocerte más, poder cambiar siempre nuestra, nuestra mentalidad, nuestra forma de ser a semejanza de tu Hijo amado Jesucristo. Transforma nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, ¿el Iván está contigo o no vas, o ella no va a estar hoy? Sí, sino que ahorita está con los bebés. Está bien, está bien. Sí Entonces, está escuchando nomás. ya, muy bien. Entonces, empezamos con un repaso de la clase anterior, ¿ya? Eh, en la clase anterior vimos acerca de lo que Dios había hecho por nosotros, ¿no? Antes de nosotros, de Cristo, ¿cuál era nuestra condición espiritual? A ver quién me responde. A ver, Soraya, ¿cómo estábamos antes de Cristo? Antes de Cristo estábamos muertos, pues no teníamos a Cristo, Ajá, estábamos condenados, destituidos, pues, ¿no? De la gloria de Dios. muy bien, muy bien. Y Eli, ¿qué significa tener fe en Cristo? Fe en Cristo, creer lo que Él nos dice por medio de su palabra, Ya, que creer en todo lo que dice en su palabra, sobre todo. ya. Pero ¿qué más? Algo hablamos la semana pasada. Ay, que Ya, esto es un repaso, esto no es un examen. Entonces, creer en que nació, creció, ¿no? Vivió, murió, resucitó, como dice las escrituras, ¿no? Entonces, sí, todo eso implica creer en Cristo. Y aún mucho más, ¿no? En realidad, nosotros, conforme va pasando nuestra vida, vamos teniendo nuevas convicciones sobre Cristo y ampliamos esta, esta, esta respuesta, ¿no? Entonces es una respuesta muy personal que implica cuánto lo vamos conociendo a Cristo. Entonces, y dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado, eh, que nos ha dado algo en especial cuando hemos sido salvos. Hermana Karen, ¿qué nos ha dado Dios? Hermana Karen, ¿está ahí? A ver, hermana Soraya, ayúdela. En esta nueva vida, ¿qué nos ha dado Dios? Soraya. En esa nueva vida, Dios nos concede ser sus hijos y Ujú. también nos da la vida eterna. Ajá. Ajá. Y en esta tierra, nuestra vida tiene que ser en abundancia, ¿no? Abundancia, papá. Muy bien. Hoy día vamos a seguir hablando sobre la salvación, pero es sobre la seguridad de salvación. Entonces, ustedes ya deben haber llenado el libro, si no lo llenan, lo que les falte. Pero voy a empezar haciendo preguntas de verdadero y falso. Este, primero, hermano Eli,
Ahora puedo estar seguro de que soy salvo, ¿verdadero o falso? Verdadero, pastor. Amén. Hermana Karen, Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor, ¿verdadero o falso? Falso. Hermana Soraya, si peco y muero antes de confesarlo, sigo siendo salvo, ¿verdadero o falso? Hermana Soraya, está apagado su micro, hermana Soraya, no le escucho. A ver, hermano Elí, ayúdela. Si peco y muero antes de confesarlo, sigo siendo salvo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Si peco y con... A ver, de Antes de confesarlo. vuelta, pastor, no Si peco y muero antes de confesarlo, sigo siendo salvo. sí, verdadero. Ok, está bien, muy bien. Ahora, el versículo de memoria de la semana del capítulo 1, tienen que memorizarlo, ¿ya? Cada 3 lecciones voy a preguntar el versículo de memoria. Pero el anterior es, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que tener Efesios 2, 8, 9. Muy bien, entonces vamos a la lección de hoy. La lección de hoy se llama seguro y, y habla sobre que Dios me da seguridad. Ahora, Dios me da seguridad. ¿De qué? Es seguridad de salvación. Hay 2 versículos claves que tenemos en este capítulo, y son versículos que no tenemos que olvidarnos, porque este capítulo es lo que nos diferencia bastante de los pentecostales, ¿ya? Muchos de los pentecostales no creen en la seguridad de salvación, creen que la salvación se pierde, ¿no? Entonces, y más aún de estos movimientos apostólicos y, y de los profetas, te condicionan tu salvación a varias cosas, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado. Nosotros, en la IEP, nosotros, los que tenemos una doctrina conservadora, creemos que la salvación no se pierde. ¿Basado en qué? Basado en que, en primer lugar, como hemos visto en el capítulo anterior, Dios nos da vida eterna a los que creemos. Y la palabra eterno quiere decir que no acaba. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, Dios le da una vida eterna que ya no va a acabar. Tiene un destino, el cielo, por creer en Cristo Jesús. Y de acuerdo a Romanos 8, 38, 39, dice que nada, como está escrito acá, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades o gobiernos, como es la palabra, ni, ni principados o gobiernos, ni potestades o poderes, nada en lo presente, nada en el presente, nada en el futuro, nada en el que se vive en las alturas, nada en las profundidades, nada que ha sido creado nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada en esta tierra, ni siquiera nosotros mismos,
nos podemos apartar, nos puede apartar del amor de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro eso y esa seguridad. No hay nada, ni siquiera los pecados, ¿no? Porque Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados. Y otro versículo de Juan 10, 27, 29, que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que cualquiera. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿no? Entonces, acá tenemos una figura que el pastor es Jesús, ¿no? Acá en lo que he puesto. Y hay varias ovejitas. Hay 3 ovejas a la parte derecha y una oveja en la parte baja. Acá he hecho el ejemplo de que hay ovejas que son de Jesús y hay otras ovejas o criaturas que no son de Jesús, ¿no? Entonces, las que son de Jesús, acá les he puesto como un tatuaje que tienen, que están selladas por el Espíritu Santo. Y las que no son de Jesús no tienen ese sello. Y como no han sido regeneradas, no hay comunicación. Si se dan cuenta, las ovejitas de Jesús, hay una flecha en doble sentido, es decir, que pueden comunicarse con Jesús. Por eso dice el versículo que oyen su voz. El pastor las conoce y estas ovejas siguen al pastor, siguen a Jesús. En cambio, esta oveja de abajo, como está muerto por el pecado, en sus delitos y pecados, cuando Jesús le habla, no puede comunicarse con Jesús porque el pecado sigue reinando en su vida. El pecado impide que haya comunicación entre el pastor y esta ovejita, ¿no? Entonces, hermanos, sé que los que somos hijos de Dios, ovejas de Jesús, nos conoce Dios. Y dice que nadie las puede arrebatar de su mano de Jesús. Y tiene que ver con este versículo de Romanos 8, 38, 39. No hay nada que nos pueda arrebatar de la mano de nuestro buen Dios. Es algo por cual debemos agradecerle. Entonces, de repente ustedes me dicen, pero en las iglesias hay personas que estaban un tiempo y luego se fueron. Sí. Si son de Dios, es probable que algún día vuelvan a la iglesia o a otra iglesia. Pero si no son de Dios, pueden haber estado en la iglesia con nosotros, pueden haberle gustado el ambiente de iglesia, pueden haber participado hasta bautizado de repente porque se sentían cómodos en la iglesia. Pero si nunca realmente creyeron con todo su corazón en Cristo Jesús, entonces esas personas se fueron y nunca más volvieron. Entonces, no todos los que están en la iglesia son salvos. Creemos por fe que son salvos todos, pero hay personas que están un tiempo y luego se van, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener cuidado con esas personas. Realmente no han creído en Cristo con todo su corazón muchas de esas personas. Pero nosotros los que hemos creído tenemos vida eterna y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Y es más, este tatuaje que le he puesto a cada ovejita
es una paloma, si no se ve en el dispositivo que están viendo, es una palomita que he puesto, que es el Espíritu Santo, y dice que una prueba de que somos salvos, una garantía de que somos salvos, de acuerdo a lo que han desarrollado en Efesios 1, 13 y 14, es que dice que el Espíritu Santo es el sello, la garantía, la arras de nuestra salvación. Entonces, nosotros estamos asegurados por parte de Dios de que si hemos creído realmente en Él, somos sus ovejas y nadie nos va a apartar de nuestro destino en Cristo Jesús. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Nadie? Muy bien, seguimos entonces. Muy bien. Entonces, si yo soy salvo, ¿qué pasa en mi relación respecto al pecado? En la primera figura vemos que por Cristo hemos roto las cadenas de la esclavitud del pecado. Hemos sido liberados. Pero debido a que nosotros tenemos todavía una naturaleza humana por este cuerpo en que habitamos, ocasionalmente pecamos. No deberíamos practicar el pecado, pero ocasionalmente pecamos, cosa de la cual no deberíamos sentirnos ni orgullosos ni tranquilos. Cuando me acostumbro a pecar y de repente me vuelvo un sinvergüenza en el pecado, tenemos que preocuparnos. Entonces, en esta figura de acá, ustedes ven, ¿qué hago cuando peco? Yo no debo acostumbrarme al pecado. Y lo que me ha dicho Dios es que debo confesar mis pecados. 1 Juan 1:9, ¿no? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si en mi pecado yo también he afectado a alguien, a otra persona, primero tengo que pedir perdón a esa persona y restituirle, por ejemplo, si le robé, si le dañé algo, tengo que pedir perdón y restituirle e ir así ante Dios para pedir también el perdón, ¿no? Yo no puedo ir a Señor, perdóname, y a la persona que le hice daño no le digo nada, ¿no? Sino tengo que restituir. Entonces, esa es la actitud de un cristiano que tiene temor de Dios, ¿no? Pero en la Biblia dice que Dios, si nosotros empezamos a practicar un pecado, por ejemplo, empezamos a vivir una forma promiscua y nos dejamos llevar por el pecado, ustedes han visto que en Hebreos 12 dice que el padre que ama a su hijo lo castiga, ¿no? He puesto la ovejita y la vara con que lo castiga la ovejita. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque lo ama. ¿Y para qué? Para que participe de la santidad de Dios. Es decir, que se siga cumpliendo la meta de ser semejantes a Jesucristo, ¿no? Entonces, Dios, cuando eres un verdadero hijo de Dios, te van a pasar cosas cuando estás practicando el pecado, y esas cosas uno tiene que pensar y arrepentirse. ¿Qué pasa si yo peco y no me pasa nada? Nunca me pasa nada. Es probable que yo no sea salvo.
Es probable que nunca fui salvo, nunca creí lo suficiente porque Dios no le interesó. A Dios le interesan sus ovejas. Y muchas veces trae castigo a la vida de sus hijos para que se corrijan, ¿no? Entonces, eso es lo que dice en Hebreos. Y adicionalmente el material también indica, en esta tierra, ¿qué pasa con las buenas obras que hago? ¿Para qué hago buenas cosas? Ya estoy libre del pecado, pero ¿por qué hacer buenas acciones? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios que nuestras obras serán pasadas por fuego. Y este fuego dice que las obras que no fueron sinceras ante Dios, las que estuvieran llenadas de pecado, van a ser exterminadas esas obras, y las que queden, las obras piadosas, serán premiadas por Dios. ¿Cómo serán premiadas? No dice, no lo dice específicamente, pero Dios va a premiar nuestras obras de los cristianos aquí en la tierra. Y nuestras obras van a pasar por fuego, así que tienen que ser obras que realmente hayan sido desinteresadas, ¿no? Que hayan sido buscando dar gloria a Dios. Hay muchos cristianos que no piden perdón a Dios, y cuando no piden perdón a Dios se acostumbran a no pedir perdón a Dios, y luego su corazón se endurece y empiezan a practicar el pecado. Y Dios, cuando castiga, mientras más tercos seamos, más duro va a ser el castigo para que reaccionemos. Y si aún así no reaccionamos, es probable que nunca realmente hayamos creído en Dios realmente, ¿no? Entonces, hermanos, la salvación no se pierde, pero mi pensamiento ya no es voy a jugar con el pecado, sino si realmente he creído en Cristo, mi pensamiento es vivir en santidad y limpiarme constantemente y ya no vivir en el pecado. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Soraya, ¿alguna pregunta, Eli o Vanessa? A ver, yo les hago una pregunta entonces. Soraya, una pregunta. ¿Puede haber pastores que nunca hayan sido salvos? ¿Realmente? ¿Estás ahí, Soraya? Sí, pastor. ¿Cómo dijo pastor? Pueden haber pastores. ¿Puede haber pastores que nunca hayan sido salvos realmente? Es que en teoría se supone que un pastor ha estudiado la palabra, sabe y ya pues, ¿no? O sea, sí debería ser salvo, ¿no? Ahora, de igual forma, yo creo que cada uno sabe cómo mantiene su relación con el Señor, pues, ¿no? Y como dice, cuando llegue el final de los tiempos, habrán pastores que se quedarán, pues, ¿no? Porque realmente no han tenido una convicción cercana con Dios o una comunicación bien con Dios. Ujú. A ver, por ahí vamos. Hay muchos, o sea, no todos los que están en las iglesias son salvos, incluso los pastores. Hay muchos que viven una vida religiosa y que incluso entran en las iglesias y desarrollan una vida cristiana y que parecen que son salvos, pero no fueron salvos. En Mateo 5 dice que hay personas que dirán, Señor, Señor, en tu nombre prediqué y eché fuera demonios y hice milagros y todo, y Dios le dice, nunca os conocí,
hacedores de maldad, ¿no? Eli, ¿alguna pregunta? A ver, pregunta para Eli. A ver. Eli, qué me garantiza que realmente yo soy salvo? A ver, Eli, ¿me escuchaste? Sí, pastor. Eh, me- no me, no, ¿qué me garantiza que sea salvo? Ah, Ujú. no, no haber arrepentirme en el último momento si es que he pecado o pedir perdón. No. ¿Qué te garantiza que eres salvo ahora? Creo que, a ver, De acuerdo bueno, uno es que yo tengo la convicción ahora de que he creído en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Eso es uno, esa es mi convicción. Y número dos, que tengo una relación con el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ir, si es que no hemos aprendido a tener una correcta relación con el Espíritu Santo, poco a poco vamos a desarrollarlo. Yo les voy a enseñar, ¿no? Porque muchos en estos tiempos nos engañan que el Espíritu Santo tiene que haber manifestaciones y de repente danzar y de repente hablar lenguas y de repente fuego y de repente cosas raras. Y eso no es así, ¿no? El Espíritu Santo es real, pero tenemos que aprender a escucharlo y tomar y vivir guiados por el Espíritu Santo. Entonces, al tener el Espíritu Santo en nuestra vida, garantiza que nosotros somos salvos también, ¿no? Muy bien. Bueno, Elías ha salido, espero que vuelva a entrar. Muy bien. A ver, hermana Karen, si una persona está en la iglesia y de repente empieza a hace daño a otra persona, otro hermano, y de repente se vuelve una persona con que está en drogadicción o de repente es un violador en potencia o ha violado a una persona, eh, ¿esa persona usted cree que sea salva o no? Perdón, el contexto es que una persona que dice ser salvo, que se ha bautizado y luego comete todas esas acciones, ¿esa es la pregunta? Sí. Bueno, no podría yo saber, pero la palabra del Señor dice que por los frutos los conoceréis, ¿no? Y aparentemente, como lo estás comentando, aparentemente no, ¿no? Porque los frutos del Espíritu Santo son paz, bondad, fe, amor y no habría, si se está cometiendo todas esas cosas, porque no es solo una, sino muchas cosas, parecería que no, ¿no? Pero el único que puede saber eso es Cristo, ¿no? Es Dios mismo. Ujú. Ujú. Muy bien, gracias, hermana. Como indica nuestra hermana, por sus frutos los conoceréis. Eso es algo importante. Nosotros, para poder evaluar, al menos tener una idea de que si alguien es cristiano o no, tenemos que ver su vida y su obra, ¿no? Entonces, es difícil, pero tenemos que también aprender a discernir,
¿no? Pero nosotros no somos dueños de la salvación. Nosotros no somos quienes decimos Él es salvo y Él no es salvo. Entonces, pero como cristianos, como parte de una iglesia, tenemos que hacernos una idea para poder tratar a las personas como, como son, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un velorio y hay una persona que hace muchos años venía a la iglesia y falleció, pero nunca más volvió a la iglesia y quieren que yo predique en su funeral. Yo no puedo decir, al menos yo personalmente no puedo decir, el hermano tal era muy bueno, venía siempre, no puedo mentir, ni siquiera a veces puedo decir que fue un hermano, porque yo no sé, porque nunca volvió a la iglesia, estuvo un tiempo, estuvo un medio año y después nunca más apareció. Yo no puedo decir que él fue un hermano, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, para terminar, esta semana hay que memorizar Juan 10, 28 y 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Soraya, ¿alguien puede arrebatarte la mano de Dios o no? No, pastor. Ahí lo repite dos que no. ¿Estás segura? Segurísima. Amén. Amén. Muy bien, vamos a terminar. Por favor, Soraya, dirígenos en oración para terminar. Ya, pastor. Señor Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias por tu mensaje. Como tú dices, nosotros somos tus ovejas, Padre. Y nadie nos va a poder arrebatar de tu lado, Señor. Gracias por lo que nos muestras hoy. Sé que vienen muchos más mensajes, Señor, de tu parte. Nos irás diciendo que aprendamos más y más de ti, Señor. Cuida de mis hermanos, Padre Santo. Cuida de mi iglesia. Cuida de todas las personas, Señor, que puedan estar pasando algún momento difícil. Tú toma el control de todo, Padre Santo. Gracias por absolutamente todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, cuídense. Gracias, hermano.